Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta hermosa bolsa. Miren qué preciosa es. Miren todos estos detalles y la verdad que te sorprenderás porque la hemos realizado con un punto. Un punto básico muy sencillo, muy hermoso, como lo es el punto bajo centrado. Mira los resultados. El acabado es impecable, me encanta, es una bolsa elegante y muy sencilla. Miren todo el espacio que tiene por dentro. También vamos a colocar los broches y lo vamos a hacer de una manera invisible que no se noten. Hemos colocado estos accesorios hermosos. Vamos a realizar esta asa que da una combinación espectacular. Me encanta y sobre todo me gusta cómo quedan las subidas de los laterales hermosas. Te invito a que lo realices conmigo. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a comenzar este proyecto. Para esto ya tengo la base lista. Es una base ovalada que he realizado con 3 vueltas de altura, 12 puntos en el centro de cadeneta y he finalizado con 38 puntos. Aquí lo que hice fue pasar la última orejita de la parte de atrás. Si tú eres nuevo en el canal y estás viendo este tutorial por primera vez, aquí en el canal tengo otro paso a paso donde explico detalladamente cómo realizar esta base. Si la quieres realizar un poquito más grande para este proyecto, puedes agregarle otras vueltas para que la tengas lo que es más grande y un poquito más ancha. Las medidas de esta base son de 21 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Este proyecto lo vamos a trabajar con una aguja de 8 milímetros y un trapillo. Este es tipo pluma. Dos centímetros de ancho. Es un trapillo bastante licrado y miren que queda perfecto con la aguja que vamos a usar. Recuerden que los materiales y las cantidades se las voy a dejar en la descripción de este video. Todos los detalles relacionados con este tutorial los vas a encontrar allí. Vamos a realizar ahora lo que va a ser la subida de nuestro bolso, pero aquí no vamos a dejar la línea que separa la base del cuerpo. Vamos a trabajar tomando toda la cadeneta completa. No vamos a dejar esa línea, así que vamos a empezar. Vamos a hacer un punto o vamos a realizar un punto que es bastante sencillo, bastante conocido, un punto muy bonito, que es un punto centrado sencillo. Vamos a iniciar esta vuelta con ese punto. Vamos a abrir en el centro de este punto. Miren dónde pasó el cierre de la última vuelta. Ahí hay un punto y se nota una V. Bueno, pasamos la aguja en el centro de ese punto y tiene que salir de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Colocamos la orejita reservada. Aquí ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya tenemos nuestro primer punto, que es un punto bajo centrado. Vamos a realizar en el siguiente el mismo punto. Pasamos en el centro. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Realizamos el siguiente punto. En esta vuelta no vamos a realizar ningún tipo de aumento. Vamos al siguiente.
Ya que hemos realizado el último punto, vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita dentro del ganchillo y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Miren cómo nos ha quedado esta primera vuelta. Nosotros vamos a ir dándole lo que va a ser la forma de la subida a medida que vayamos realizando las vueltas. Si se les ve un poquito encocadito, no se preocupen, que ella se va a ir acomodando. Aquí reservamos esta orejita y vamos a abrir la vuelta siguiente. Lo vamos a hacer en el centro del punto que está debajo donde pasamos la hebra. Miren que salga de la parte de atrás, colocamos la orejita reservada y aquí vamos a ajustar. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto de la segunda vuelta. Vamos a realizar el mismo proceso, punto centrado, pasamos en el centro del punto que está al lado, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos en el siguiente punto. Y en el siguiente. Miren cómo va quedando esta segunda vuelta. Básicamente ese es el proceso que vamos a seguir hasta llegar a este punto. Es solo punto bajo centrado. Ya realizamos aquí el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Este cierre es el que vamos a usar en todas las vueltas de este bolso. Pasamos la aguja en el centro y aquí vamos a abrir la tercera vuelta. Si vieron qué fácil es realizar este punto, bueno, a medida que vayamos subiendo, el bolso nos va a ir tomando forma. Seguimos la tercera vuelta. Ya he finalizado aquí la tercera vuelta. Miren, ya cerré y abrí para realizar lo que va a ser la cuarta. Les quiero mostrar el punto. Miren cómo va quedando ese punto de hermoso. Me encanta la forma que tiene. La verdad que es uno de los puntos básicos más hermosos y sencillos. Miren, muy fáciles de realizar y tienen un acabado espectacular. Si ven que a medida que van tejiendo el bolso les va tomando esta forma, no se preocupen. Ustedes a medida que realicen una vuelta van a hacer este proceso y es acomodar las vueltas. Siempre la van a ir acomodando y le van dándole la forma al bolso. Por dentro van a notar que queda un poquito como arrugado. Va a ver que es la primera vuelta. Y es normal que quede así. ¿Por qué? Porque esa vuelta es la que va dando el doblez del bolso.
Vamos a realizar 6 vueltas más para completar las 9 y ya les muestro cómo vamos a trabajar lo que va a ser los laterales de este bolso. Ya hemos llegado a la altura, hemos realizado las 9 vueltas y miren cómo nos ha quedado la pieza. Podemos ver cómo se aprecian los puntos de hermosos. De la parte de adentro, miren cómo va quedando espaciosa. Aquí realizamos los 9 puntos, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tomar las medidas. Hasta ahora llevamos una altura de 11 centímetros y de largo la pieza va por 23 centímetros. Vamos ahora a realizar lo que son los laterales. Primero vamos a cortar esta hebra. Miren, aquí está la orejita donde vamos a cerrar la vuelta número 9. Sacamos y vamos a pasar esta orejita para cerrar esta vuelta de la parte de abajo de esta primera cadenita. Llevamos hacia atrás y la vamos a pasar en el centro de la última. Con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a ir escondiendo las hebras. Cortamos y aquí escondemos bien. Vamos a acomodar nuestra pieza de esta forma. Aquí tenemos en total 38 cadenetas. Vamos a mirar que aquí nos quedan, miren, 1 y 2 cadenetas en cada lateral. Vamos a contar 6 puntos hacia adentro de la primera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a colocar un marcador. Y de la segunda, miren que aquí está el otro puntico, vamos a contar 6 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a colocar el siguiente marcador. Vamos a colocar ahora los marcadores de este lado. Y miren que aquí están los 2 puntos de la orilla o del lateral del bordecito. Mírenlos aquí. Estos 2 punticos no los vamos a contar. Vamos a contar los 6 punticos hacia adentro, que está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos el marcador. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En medio de estos puntos, aquí en estos lados, tenemos que tener 13 puntos. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De este lado también tengo 13 y en el centro nos han quedado 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos colocado correctamente los marcadores y los hemos verificado. Vamos a iniciar trabajando en este lado del lateral. Vamos a comenzar con la primera vuelta y va a ser de puntos bajos centrados de este marcador hasta este marcador. Pasamos la aguja en el centro del punto. Miren que es el que está hacia afuera, no el que está hacia adentro. Tomamos hebra. Aquí damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto. Vamos a ir escondiendo la hebra. Pasamos la aguja en el centro. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. En el siguiente, miren que estamos trabajando puntos bajos centrados.
Ya que hemos realizado el último punto, vamos a cortar la hebra. Sacamos, quitamos el marcador y vamos a cerrar pasando la hebra de la parte de adentro donde estaba el marcador, debajo de la cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás, ajustamos y la vamos a pasar dentro de la última cadeneta que hemos realizado, dentro del último punto. Aquí vamos a usar una aguja más pequeña. Y así hemos cerrado. Esta hebra la vamos a esconder. Miren, así nos ha quedado esta primera vuelta. Como iniciamos y aquí como finalizamos. Vamos a realizar la segunda vuelta. Ya podemos quitar el marcador. Vamos a pasar la aguja en el centro del primer punto. Miren, aquí está el primer punto. Pasamos la aguja. Tomamos nuevamente hebra. Vamos a realizar un punto bajo. Y aquí vamos a empezar con lo que va a ser reducciones. Ya en la segunda vuelta empezamos a hacer las reducciones. ¿Cómo las vamos a hacer? Mira, aquí realizamos en la primera un punto bajo centrado. Y en las dos siguientes, o sea, en la segunda y tercera, vamos a hacer lo que es la reducción. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra, no vamos a cerrar, sino que vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra, damos altura, aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 3. Vamos a seguir realizando puntos bajos sencillos. Ya estamos aquí en el tercer punto antes de finalizar. 1, 2 y 3. Vamos a hacer aquí un punto bajo sencillo. Aquí nos quedan 2 puntos. Estos 2 puntos los vamos a hacer en reducción. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Tomamos hebra, damos altura. Pasamos la aguja en el centro del siguiente. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a sacar la aguja de estas 2 últimas hebras de esta forma. Aquí nos quedan las 2 orejitas. Vamos a pasar la aguja en la primera y vamos a dejar la segunda de último, de esta forma. Si ven cómo invertimos, nos quedaría siendo, aquí nos queda en forma de cruz. Tenemos las mismas 3, pero la del centro pasó al último y la del último pasó al centro. Tomamos hebra y cerramos. Aquí ya cortamos nuevamente la hebra. Sacamos. Y vamos a cerrar. ¿Dónde vamos a pasar la hebra? La vamos a pasar. Miren que aquí está esta última cadeneta. Va a pasar en el centro de esa cadeneta, debajo de las 2 hebras, hacia atrás. Ajustamos bien, no mucho, para que no se vea, no se vaya a ver punto feo. Y va a subir y la vamos a pasar en el centro de la última cadeneta.
Ya miren cómo nos ha quedado. Ya escondimos la hebra. Miren que la hemos escondido de la parte de abajo de los puntos. No se nota. De esa misma forma vamos a seguir escondiendo todas las hebras. Vamos ahora a realizar la tercera vuelta y vamos a pasar la aguja en el centro de este primer punto. Miren que siempre es el primero. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos el primer punto. Vamos ahora a realizar la reducción en estos siguientes dos puntos, pero aquí nos damos cuenta que tenemos la reducción del punto anterior. Bueno, vamos a pasar la aguja en el centro. Miren que ahí se ve un centro. Pasamos la aguja en ese punto y en el centro del punto siguiente. Y en el siguiente, aquí tenemos 3 puntos. Tomamos hebra y pasamos por los 3. Vamos a realizar puntos bajos centrados. Y aquí hemos realizado el último punto, centrado sencillo, y aquí nos quedan 2 puntos. Miren, 1 y 2, este es el punto de la reducción anterior. De igual forma como hicimos de este lado, lo vamos a pasar en el centro del punto. Pasamos la aguja y tenemos la primera hebra, la primera orejita. Pasamos en el centro del siguiente. Tomamos hebra. Aquí tenemos 3 que vamos a hacer, sacamos la aguja, pasamos por la última hebra y después tomamos la hebra del centro. Ahí se nos forma una crucecita, tenemos los mismos 3 puntos, tomamos hebra y pasamos por los 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí cortamos. Damos altura a esa hebra. Acomodamos y vamos a cerrar. Pasamos la hebra en la parte de abajo. Miren que aquí queda la cadeneta. Llevamos hacia atrás. Y vamos a pasarla nuevamente en el centro, miren, de la última cadeneta. Miren cómo nos ha ido quedando la altura de este lateral. Qué bonito. Vamos ahora a realizar la cuarta vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Tomamos hebra. Seguimos con las reducciones. Tenemos el primer punto. Vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente. Y en el centro del siguiente punto. Tenemos 3. Tomamos hebra y cerramos. Y ahí tenemos la cuarta reducción, puntos bajos. Miren que aquí ya hemos reducido tanto que ya aquí estamos en el tercer punto. Vamos a hacer la reducción de este lado. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a la siguiente orejita. Tenemos las 3. Sacamos la aguja. Pasamos por la primera. Y la última. Tomamos hebra y cerramos. Cortamos.
Vamos a pasar en la cadeneta de abajo, llevamos la hebra hacia atrás, vamos ahora a realizar la quinta y última vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro de este punto y vamos a tomar los dos puntos de reducción. Aquí vamos a hacer un punto bajo centrado, centrado y los dos puntos de reducción. Ya hemos finalizado este lateral. Miren, ya hemos escondido todas las hebras. Les recomiendo siempre ponerles un puntico de silicona o coser las puntas. Eso lo voy a hacer yo ahorita. Miren ya cómo va quedando. Ahora voy a realizar el de este lado. Lo vamos a hacer de la misma forma. Iniciamos la primera vuelta, puntos bajos desde el primer marcador hasta el segundo. Y en la segunda vuelta ya empezamos con reducción. Realizamos ¿cuántas vueltas? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a realizar la primera sencilla desde el primer marcador hasta el siguiente, y las 4 vueltas siguientes sí vamos a aplicar lo que va a ser la reducción en ambos extremos. Voy a elaborar este lado y ya regreso. Miren cómo ha quedado. Ya realizamos este lateral y lo hicimos exactamente igual como les expliqué este lado. Miren cómo ha quedado. Por dentro ya escondimos las hebras. Vamos ahora a realizar la asa. Para realizar nuestra asa vamos a realizar 5 cadenetas. Tenemos el punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar la cadeneta de la parte de adelante y la vamos a doblar de esta forma. Aquí hicimos como un círculo, la vamos a ir cerrando. Aquí vemos el grosor de nuestra asa. Si la quieren más gruesa, pues realizan más cadenetas, o si de pronto la quieren más delgada, reducen de las 5. Vamos a pasar la aguja, así como está, de la parte de atrás del primer punto. Miren que el punto deslizado tiene esta primera hebra o esta primera orejita. Pasamos la aguja dentro de esa, dentro de la siguiente, porque vamos a trabajar solamente en una hebra. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Vamos a ir subiendo en espiral y lo vamos a hacer con puntos deslizados. Miren que es toda la hebra que nos va quedando encima, que es esta. Miren cómo nos va quedando. Vamos a realizarla hasta llegar a una altura de 24 centímetros. Ya hemos llegado a la altura. Tenemos 24 centímetros. Vamos ahora a cortar. Aquí sacamos la hebra. Tomamos una aguja lanera y la vamos a pasar debajo de esta forma de todas las hebras. Aquí abrimos un poquito y miren que así hemos cerrado. Entonces de este lado la llevamos hacia adentro.
y aprovechamos y guardamos la hebra. Metemos esta hebra de la parte de adentro y esta la escondemos guardándola de la parte de adentro también. Estos son los accesorios que le vamos a colocar a nuestro bolso. Aquí tenemos dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro y tenemos broche de imán. Aquí tenemos los protectores, nuestra asa y adicional realicé esta hermosa borla. El paso a paso de estas borlas yo la tengo en el canal, te la voy a dejar en la descripción para que la realices. La única diferencia fue que la hice más pequeña y con menos hebras. Le coloqué una cadenita arriba y un mosquetón. Vamos a colocar lo que son los broches y miren que de la parte de atrás he cortado una hebra y las he colocado debajo de los seguros. Coloqué las hebritas, coloqué el seguro y cerré. Vamos ahora a colocarlos de esta forma. Lo hago así para que no se note dónde van a ir. Ustedes pueden colocar corredera o pueden colocar otro tipo de broche. Yo voy a colocar este de imán, que es el que tengo a la mano. Vamos a irnos al centro. Y vamos a pasar las hebras de la parte de atrás. Vamos a colocar enseguida la de este lado, verificando que quede en el mismo lugar. Como el espacio es más pequeño, es más fácil identificar dónde está el centro. Miren que ahí quedó perfecto. Así te tienen que quedar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar. Pueden apretar de este lado. Miren cómo estoy subiendo las hebras de tal forma que no se vean de la parte de abajo. Las estoy uniendo. Miren, aquí voy a hacer un nudito hasta 2 o 3 que quede bien seguro y bien apretado. De este lado voy a hacer lo mismo. Verifico que haya quedado bien justo de este lado. Perfecto, ya tengo los 3 nuditos realizados. Ahora estas hebras las voy a llevar hacia atrás. Y miren que aquí no ha pasado nada. Ya estando las hebras de la parte de atrás, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a esconder como ya lo hemos hecho debajo de los puntos. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevar punticos las hebras.
Hacemos los nuditos. Y hacemos el mismo proceso. Ahora vamos a esconder, verifiquemos, miren, quedaron perfectos. Vamos a colocar la argolla en la asa, en las punticas. Y ahora las vamos a colocar en el bolso. Vamos a tomar esta punta y la vamos a ir cerrando de esta forma. Y las vamos a colocar aquí. Ya hemos llegado al final de este tutorial. Miren cómo ha quedado el resultado. Miren qué bolsa tan hermosa. Miren esos preciosos acabados. Ya aquí escondimos todas las hebras de la parte de adentro y miren que no se notó nada, como si no le hubiésemos colocado broche. Si ustedes desean pueden colocar también corredera de esta forma. Le he colocado la borlita y aquí tengo esta marquilla. Estas marquillas son personalizadas, ustedes las pueden mandar a hacer con el nombre de su emprendimiento. Así me ha quedado este bolso. Vamos a tomar las medidas finales. Vamos a tomar altura de un lateral. Aquí tenemos 17 centímetros y medio. En el centro tenemos 11 centímetros. Si ven que el punto es súper sencillo y la elaboración de los laterales también es súper sencilla y le hemos dado este acabado súper hermoso. Ustedes pueden realizarlo del color que ustedes quieran. La verdad que es un modelo que se vende muy bien, que está en tendencia. ¿Por qué? Porque es un modelo pequeño y elegante y sale con cualquier outfit que tú te quieras colocar. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, déjamelo en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y estamos subiendo tutorial todas las semanas. Comparte este video, comparte este tutorial, ¿para qué? Para que nuestra comunidad crezca y me motives a mí a seguir compartiendo contigo hermosos tutoriales. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.